Marvel decidió sorprendernos lanzando de golpe los episodios 2 y 3 de Daredevil Born Again, así que hoy vamos a cambiar un poco la dinámica del video. En lugar de centrarnos en un solo capítulo, vamos a analizar cómo está evolucionando esta nueva entrega, qué aciertos tiene la serie y, por supuesto, esos detalles que, en mi opinión, terminan afectando la trama dentro de esta propuesta de Disney. Así que ya lo sabes, si quieres enterarte de todo lo nuevo que nos trae el Cine Geek, quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. Para empezar, la decisión de lanzar ambos episodios al mismo tiempo ha generado cierta preocupación dentro del fandom. Por un lado, hay quienes aseguran que se trata simplemente de una estrategia de calendario, evitando coincidir con próximos lanzamientos o fechas importantes. Pero por otro, también está la idea de que, tras un primer episodio algo tibio, la serie no logró el impacto necesario para mantener a la audiencia enganchada semana tras semana. ¡Está horrible! Y siendo sinceros, ambos escenarios son totalmente posibles. Sabemos que Marvel tiene que jugar muy bien sus cartas este año. No solo porque vienen proyectos importantes como Doomsday o Brand New Day, con la responsabilidad de volver a poner al UCM en el centro de la conversación, sino también porque el calendario está bastante cargado. Entre el especial de Punisher previsto para mayo, y posibles estrenos como Vision Quest, la segunda temporada de X-Men 97, y la nueva entrega animada de Tu amigo y vecino Hombre Araña, queda claro que la planificación tiene que ser muy precisa para no saturar al público. Pero más allá de eso, también hay un punto que no se puede ignorar, y es que la serie, al menos hasta ahora, no termina de arrancar del todo. Cada episodio parece seguir una estructura bastante marcada. Comienza con una breve aparición del héroe en todo su esplendor. Luego, se desarrolla la mayor parte del capítulo a través de distintas subtramas, algunas más interesantes que otras. Y finalmente, cierra con una escena intensa, violenta, con el diablo repartiendo golpes sin contemplación. Y aunque esto no es necesariamente algo negativo, es cierto que llega a sentirse un tanto repetitivo. Estamos conscientes de que esta franquicia siempre ha funcionado gracias a ese equilibrio entre la acción y el juego de mentes, entre el drama judicial y la violencia callejera. Y es que, esa posibilidad constante de que tanto el héroe como sus enemigos lleguen a cruzar los límites, es precisamente lo que hace tan atractiva su historia. El problema es que, de momento, la serie parece quedarse un poco corta a la hora de explotar todo ese potencial, un detalle que pretendo analizar a fondo, más adelante en el video. Hablemos ahora de la trama. Nice. El episodio 2 introduce un nuevo factor bastante interesante, Bullseye, quien de momento, parece estar en el bando de nuestro protagonista. Algo que el propio Matt no termina de entender del todo, pero que asume responde al hecho de compartir un enemigo en común. Y aunque sus apariciones han sido breves, opino que han cumplido muy bien su función. Este personaje transmite una sensación constante de peligro, como si en cualquier momento todo pudiera salirse de control. Es ese tipo de amenaza que no sabe si terminará facilitándole el camino a los protagonistas, o si por el contrario, va a terminar explotándoles en la cara. Por otro lado, Kingpin empieza a mover sus fichas de una forma mucho más inteligente. En lugar de recurrir directamente a la fuerza, decide convertir a Murdock en una figura pública, vendiéndolo como un héroe ante los ojos de la ciudad. Todo con un objetivo claro, exponerlo y facilitar su captura, utilizando la ayuda inconsciente de los ciudadanos de Nueva York. Pero mientras todo esto ocurre, un elemento en las sombras comienza a tomar fuerza. A modo de crítica social, y tras una máscara que ridiculiza la imagen de Fisk, un personaje desconocido filtra información comprometedora para el alcalde, a la que solo tienen acceso las figuras más cercanas de su círculo interno. Vemos cómo la situación entre los ciudadanos de Nueva York y las fuerzas especiales de Fisk empieza a escalar peligrosamente, convirtiendo la ciudad en un auténtico campo de batalla. Los agentes, amparados por la impunidad que les otorga el alcalde, llevan cualquier incidente al límite, transformando a ciudadanos comunes en supuestas amenazas ante los ojos de la ley. Esta política agresiva no solo eleva la tensión en las calles, sino que también comienza a generar un fuerte rechazo entre los neoyorquinos. Poco a poco, esa imagen de ciudad segura con la que Kingpin logró consolidar su poder, empieza a desmoronarse, dejando en evidencia las grietas de una administración cada vez más cuestionada. Mientras tanto, Karen y Matt, ahora fugitivos de la ley y rostros reconocibles para la ciudad, continúan buscando la forma de desenmascarar a Fisk y evitar que éste utilice su posición para convertir el movimiento portuario en una red de tráfico de armas prácticamente invisible, operando a plena vista sin levantar sospechas. Pero para esto, su única oportunidad es interceptar la mercancía, justo antes de abandonar el puerto. Una misión cuanto menos complicada, ya que ahora, el puerto se había convertido en una fortaleza impenetrable, custodiada nada menos que por las fuerzas especiales de Fisk. El episodio 3 gira en torno al inminente juicio de Jack Duquesne, mejor conocido como el Espadachín. Aquí, vemos cómo la abogada McDuffie asume su defensa,
en un caso que desde el inicio se percibe complicado. Su único y breve encuentro previo al juicio tiene lugar en el puerto de Red Hawk, donde han sido recluidas todas las personas detenidas por la Fuerza Especial de Fisk. Para llegar hasta allí, Kirsten es trasladada por los propios agentes del alcalde bajo estrictas medidas de seguridad, incluso obligada a usar un antifaz para mantener en secreto la ubicación exacta de los detenidos. Por otra parte, el capítulo profundiza en el deterioro mental de la doctora Glenn, quien parece seguir marcada por su traumático encuentro con Muse. Este suceso ha provocado un cambio evidente en su personalidad, alejándola por completo de la versión que conocimos en la primera temporada. Ahora se muestra más inestable, más vulnerable, e incluso dispuesta a cruzar líneas que antes parecían impensables. La doctora incluso llega a mentir sobre su evaluación psiquiátrica a Jack, un detalle que termina influyendo directamente en el desarrollo del juicio, y que deja en evidencia algo preocupante. La integridad del personaje parece haberse desmoronado casi por completo, añadiendo una capa extra de tensión a una historia que cada vez se vuelve más compleja. Mientras tanto, vemos como Karen se muestra cada vez más abierta a la idea de eliminar a Kingpin de una vez por todas, insinuando que, dadas las circunstancias, los métodos de Frank Castle podrían ser más efectivos. Matt, en cambio, se mantiene firme en su postura. Aún confía en que el sistema no está completamente roto y que, si hacen las cosas bien, podrán reunir las pruebas necesarias para exponer a Fisk y desmantelar toda su red criminal. Bajo esa premisa, logran dirigir la atención de la gobernadora hacia las actividades de Fisk en el puerto de Red Hawk, revelando cómo es que este ha estado utilizando su estatus de puerto libre para facilitar sus operaciones. La gobernadora deja claro que, hasta ahora, ha preferido mirar hacia otro lado frente a las políticas antivigilantes de Fisk. Sin embargo, tras el incidente del barco, la idea de comenzar a presionarlo empieza a tomar fuerza dentro de su agenda. Como era de esperarse, el juicio se desarrolla de forma completamente unilateral, declarando culpable a Jack Duquesne de todos los cargos. De esta manera, Fisk consigue exactamente lo que buscaba, un espectáculo público que refuerza la credibilidad de su discurso de calles seguras, mientras le envía el claro mensaje a los vigilantes sobre las consecuencias de ir en su contra. Y como ya parece ser costumbre, el episodio cierra con una gran secuencia de acción. Matt logra dar con el paradero de los detenidos tras hablar con la única persona que había conseguido entrar al lugar, su amiga, la abogada McDuffie. Dándonos la dosis de violencia asignada para este capítulo, el diablo de Hell's Kitchen irrumpe en el sitio y comienza a derribar a sus enemigos uno tras otro, en una escena intensa y muy bien ejecutada. Por un breve momento, logra percibir el sonido de aquel reloj que utilizó para marcar el cargamento de armas en el barco del primer episodio, pero los gritos de los prisioneros terminan convirtiéndose en su prioridad. Matt libera a todos los detenidos, incluyendo a Jack Duquesne, quien finalmente demuestra sus habilidades como espadachín, uniéndose a la pelea en una coreografía perfectamente lograda contra los guardias del lugar. Con la ayuda de Karen y la sobrina de Héctor Ayala, consiguen escapar del lugar junto al resto de los prisioneros, todo bajo una intensa lluvia de disparos por parte de las fuerzas especiales de Fisk. Pero cuando parecía que todo había terminado, Kingpin mueve su última ficha. Tras enterarse de lo ocurrido, ordena hacer explotar el barco junto a todos los trabajadores que habían participado en el rescate de la mercancía. Una decisión fría, calculada, y completamente alineada con lo que ya había propuesto el enigmático Sr. Charles, ese personaje introducido en el episodio 1 y que, curiosamente, ha desaparecido por completo en estos últimos capítulos. Con este movimiento, Fisk no solo elimina cualquier rastro de su operación ilegal, sino que encuentra al responsable ideal para esta catástrofe, en un Daredevil que aparece en un momento perfecto para los planes del alcalde. Ahora, después de haber repasado brevemente la dirección hacia donde apunta esta entrega, vale la pena detenernos en lo que la serie hace realmente bien, y hay que empezar, sin duda, por su fotografía. Es innegable que esta franquicia ha logrado construir una identidad visual muy marcada, un estilo que mezcla ese aire de cine noir detectivesco con un enfoque más estilizado, donde las luces policiales y los neones de la ciudad dibujan la silueta del personaje en su faceta más superheroica. En contraste, durante las escenas del día a día, la imagen cambia por completo. La cámara se enfoca más en los personajes, apoyada por una corrección de color más cálida, evocando ese tono de thriller de suspenso que logra aportar una mayor sensación de profundidad en cada escena. Otro elemento bastante destacable de esta serie son sus escenas de acción. Las coreografías de pelea están a otro nivel, pero lo que realmente las hace brillar es la precisión con la que están ejecutadas. Ya lo comentaba en el video anterior, se nota claramente que el estilo de combate de este personaje está enfocado en generar golpes contundentes y daños severos sobre sus oponentes. No se trata solo de hacer una coreografía visualmente atractiva, aquí hay un enfoque mucho más táctico, casi como de operaciones encubiertas, donde las acrobacias pasan a un segundo plano y los huesos rotos se convierten en la prioridad. El resultado es un estilo de combate mucho más crudo, más directo, donde cada golpe se siente. Sin duda, una decisión muy acertada para el personaje, y un nivel de brutalidad que logra diferenciarlo claramente del resto de héroes dentro de la franquicia.
Por último, hablemos de las actuaciones. En líneas generales, la serie cuenta con un reparto muy sólido, capaz de desarrollar de una forma excelente las múltiples y complejas capas con las que están escritos estos personajes. Pero si tuviera que destacar una interpretación que, quizás por su rol en la trama podría pasar desapercibida, sería la de Daniel Blake, interpretado por Michael Gandolfini. Daniel comenzó como un personaje secundario no tan relevante, pero poco a poco ha ido ganando peso dentro de la cúpula de Fisk, y opino que gran parte de ese crecimiento se debe al trabajo del actor. Aunque en un principio puede parecer el típico personaje menor sin demasiado peso, el actor logra darle una versatilidad interesante, aportando matices que elevan su presencia en pantalla. Esto nos deja momentos donde su verdadera naturaleza no termina de estar del todo clara, haciendo que el personaje resulte más impredecible de lo que aparenta. Y eso, bajo mi punto de vista, dice muchísimo de las increíbles habilidades de este actor, y su gran dominio sobre este personaje. Habiendo dicho todo esto, es momento de entrar en la parte más polémica del video. Vamos a hablar de esos elementos que no terminan de funcionar, decisiones que aportan poco a la serie y que, en algunos casos, se sienten poco trabajadas o incluso cuestionablemente integradas dentro del producto final. Comencemos con una escena que se repite innecesariamente en cada uno de los episodios vistos hasta ahora. Me refiero a ese momento en que Karen le pregunta a Matt, ¿cuál es el plan para acabar con Fisk? En serio, en cada capítulo tenemos un momento casi idéntico donde Karen, visiblemente superada por la situación, hace la misma pregunta, ¿y ahora cuál es el plan? Stop it. Get some help. No sé si esto es pereza de los guionistas, o una estrategia para que quienes ven la serie en el celular o con atención limitada, no pierdan el hilo de la historia, pero desde mi punto de vista personal, genera la sensación de un guión cuanto menos flojo. Y lo peor es que, después de este tipo de escenas, inconscientemente comienzas a notar diálogos demasiado simples o innecesarios entre los personajes, que lejos de sumergirnos en la trama, te hacen preguntarte si realmente había un objetivo en agregar esas líneas. Es un detalle que estoy seguro de no ser el único en haberlo notado, y que como consecuencia, empieza a dar la sensación de que quizás esta historia no tenía demasiado que contar, por lo que se fueron rellenando los episodios con todo el metraje rodado, solo para alcanzar la duración estimada de cada capítulo. Pero no hay peor señal de un guión flojo que las casualidades, esos elementos que aparecen de la nada para solucionar un problema de la trama y que, a kilómetros, dejan al descubierto la falta de creatividad de un producto. Y en esta serie, lamentablemente, no son una excepción. El primer ejemplo lo encontramos en la escena de la tienda, donde las fuerzas de Fisk terminan arrestando a la tía de Angela. Aunque hasta ese momento la serie ya nos había dado indicios de que la ciudad no está totalmente de acuerdo con la política del alcalde, aquí, el arresto se utiliza para generar un conflicto masivo entre los neoyorquinos y las fuerzas de Fisk, en una escena que carece completamente de sentido. Los manifestantes aparecen de la nada, solo por conveniencia del guión, para dar la sensación de caos y división en la ciudad, sin una señal previa ni justificación aparente, simplemente porque resulta más espectacular para la trama. Y es que este momento llega a ser tan absurdo, que el joven que originalmente iba a ser detenido por el robo de la tienda, vemos como increíblemente termina fuera del conflicto, incluso encarando a la policía tras el cordón. Y es que hasta la propia Angela, que es detenida fuera de lugar, y que claramente golpeaba el brazo de un agente para volver con su tía, es ignorada completamente. ¡No me diga! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! En fin, un momento sin pies ni cabeza que no termina de convencer y que, desde mi perspectiva, deja mucho que desear sobre la escritura de esta serie. Otro ejemplo aún más claro de estas facilidades de guión, lo vemos casi al final del segundo episodio. Aquí, la increíble Karen Devil neutraliza con sus potentes golpes a uno de los agentes de la Fuerza Especial de Fisk, lo carga hasta su nuevo escondite, lo ata a una silla para interrogarlo y luego regresa a encontrarse con Matt, quien, aparentemente, llevaba demasiado tiempo en su pelea. Salmon skin roll. Pero si creías que esto podría haber sido posible de alguna manera lógica, espera, porque hay más. Casualmente, Karen había capturado a uno de los pocos agentes que en realidad quería ayudarlos en su misión, y se oponía a las acciones de Fisk. Este agente, además, les provee información clave sobre Red Hawk, e incluso les entrega la tarjeta electrónica con la que Matt logra liberar a todos los prisioneros al final del tercer episodio. Algo anda mal. Puedo decirles que existían muchísimas formas de lograr este mismo resultado, pero al parecer la intención fue escoger la manera más fácil y menos creíble de llegar a ese punto. Una decisión que solo sirve para darle una innecesaria capa extra de rudeza al personaje de Karen, y de paso, un resultado que deja bastante que desear, desde el punto de vista del guión. Y para cerrar este video, dejemos a un lado el guión, y centrémonos en algunas decisiones creativas que, bajo mi punto de vista, se sienten como claros errores de esta entrega. Comenzando con el elefante en la habitación, el casting de la nueva White Tiger, Ángela del Toro. Y ojo, no estoy diciendo que esta sea una mala actriz. El problema es que el personaje, tal como está presentado, se aleja demasiado del material original.
La diferencia entre la Ángela del Toro de los cómics y su versión en esta serie es muy marcada, y ahí es donde muchos sienten esa desconexión. En los cómics, Ángela ya viene con un trasfondo sólido, es agente del FBI, tiene entrenamiento, conoce el mundo criminal, y su decisión de tomar el manto de White Tiger tras la muerte de Héctor Ayala, nace de un conflicto interno real, con peso emocional y consecuencias psicológicas claras. En cambio en la serie, su desarrollo se percibe mucho más superficial, porque no existe un pasado tan definido ni una preparación real, haciendo que su evolución parezca apresurada o poco justificada. Básicamente, Marvel vuelve a caer en esa tan criticada lógica de que cualquiera puede ser superhéroe de repente, un recurso que, aunque quizás pensado para alimentar la trama, termina diluyendo la credibilidad del universo, y minimizando ese factor ficticio y diferencial, que necesariamente forma parte del desarrollo de estos héroes. Por otro lado, tenemos todo el tema de Vivi y los videos incriminatorios contra Fisk. Voy a empezar dejando claro que en gran parte, esto es una cuestión de gustos. Puede que para algunos estos fragmentos resulten novedosos o incluso aporten valor a la serie, pero en lo personal, me parecen completamente innecesarios. Da la sensación de que están ahí para simplificarle el trabajo al espectador, funcionando como una especie de resumen dentro de la propia narrativa. Algo muy similar a cuando consumimos noticias fragmentadas en redes sociales, saltándonos todo el proceso investigativo o periodístico. Y para mí, eso es una señal preocupante. Porque más que apostar por una historia bien construida, parece que la serie busca ser más fácil de consumir, y sobre todo, más fácil de viralizar. Aunque hablando claro, el mayor problema de este recurso radica claramente en la falta de sorpresa. Estamos ante una serie con un enfoque detectivesco, donde mentes afiladas se enfrentan en un juego de poder, con grandes consecuencias y giros inesperados. Sin embargo, en este caso, resulta demasiado evidente quién está detrás de las filtraciones. No, ¿en serio? Desde el primer episodio, los elementos ya estaban sobre la mesa. Los materiales utilizados para los videos incriminatorios coinciden con los del reportaje de Calles Seguras. La conexión de Vivi con Daniel es clara, y su trasfondo deja entrever que no iba a aceptar sin más el discurso de Fisk. El resultado es que la revelación de Vivi como responsable de los videos no genera nada de impacto. No sorprende, no sacude al espectador, y al menos por ahora, tampoco aporta peso a la trama. Y para finalizar, hablemos sobre la escena del tiroteo en Red Hawk. Imagino que no sea difícil de entender por qué esta escena se siente tan ridícula, pero para quienes no prestaron atención, pongámonos en contexto. Tras una increíble escena de acción donde Matt logra liberar a todos los prisioneros víctimas de las redadas de Fisk, un convoy armado hasta los dientes aparece afuera del lugar para interceptar a los fugitivos. Sin contemplación, los agentes abren fuego contra las personas que intentaban huir, obligándolas a refugiarse detrás de unas cajas blindadas que, convenientemente, se encontraban justo frente a ellos. Pero mientras los altamente cualificados agentes vaciaban los cargadores de sus ametralladoras contra todo lo que no fuera Matt y compañía, Karen y Hello Kitty irrumpen en la escena, al volante de un oportuno autobús militar. Esto claramente confunde a los agentes, quienes detienen el fuego, dándole a los fugitivos la oportunidad de subir al vehículo, siempre con cuidado de no caminar uno sobre otro, porque evidentemente para esta escena, un pisotón sería el mayor daño posible. Finalmente, todos logran subir al camión y escapan del lugar, mientras Matt y la letal Karen Devil se encargaban de distraer a los agentes. Luego, aprovechando el evidente brote de miopía que atacaba a las fuerzas especiales del alcalde, ambos logran huir caminando entre las balas, en una escena que prácticamente logra dejarte sin aliento. Sin dudarlo, los esbirros de Fisk intentan iniciar la persecución, pero pronto descubren que sus neumáticos han sido destruidos por la nueva White Tiger, quien, sin ser detectada por sus enemigos o por el propio camarógrafo, había sido capaz de caminar entre el fuego cruzado, para rasgar cada una de las ruedas de los vehículos policiales, al puro estilo Wolverine. De esta forma, este tercer episodio logra regalarnos una increíble escena, en donde la lógica y el sentido común carecen de importancia, ya que los buenos ganan, los malos pierden, y Karen demuestra quién es la que lleva los pantalones en la relación. Y hasta aquí llegamos con este video. Estoy seguro de que a partir del cuarto episodio la serie comenzará a tomar más forma y quizá logre compensar muchos de los errores que señalamos hoy. Por ahora, solo nos queda esperar para ver hacia dónde se dirige la historia, y qué tan relevantes serán realmente estos nuevos personajes. Déjame en los comentarios si compartes mi opinión en alguno de los puntos mencionados de este análisis, o si por el contrario, crees que esta serie es todo lo que esperabas para la versión definitiva de este personaje. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de nuevo contenido cinéfilo cada semana. Así que por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.